Hola mis estimados hermanos líderes de grupos pequeños. Otra vez les saludamos y en esta ocasión para repasar la lección número 12. El título maravilloso de esta lección es El llamado a estar firmes. Qué importante es el llamado que hace el apóstol Pablo. Y ahora que hemos de repasar con su grupo pequeño en la iglesia, recordemos este hermoso texto de la palabra de Dios de Efesios 6, 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Es natural que al leer este versículo veamos varias palabras para resaltarlas. Quizás todo el texto es relevante sin duda, pero está llamado a ser fortalecido. Pero esa fortaleza que el apóstol Pablo espera que nosotros desarrollemos es única y exclusivamente en el poder de la fuerza del Señor. No es una fortaleza personal, física o de dominio propio en la cual usted se ejercita día a día para autodominarse, sino que aquí es una lucha espiritual. Ya ustedes saben el tema que hemos estudiado en las lecciones anteriores y necesitamos fortaleza espiritual de lo alto. En este caso, el texto nos dice del Señor. Y más abajito en el mismo texto dice, vístanse de toda la armadura. Es decir, de toda buena práctica en nuestra comunión con el Señor. La semana pasada estudiamos sobre la lealtad al Señor y eso implicaba obedecer sus enseñanzas y nuestro buen trato al uno para con los demás. Ok, así que estamos estudiando la lección con el capítulo 6 de Efesios, versos 10 al 20, y hay un contexto que estuvimos estudiando en Deuteronomio, en Romanos, en la primera carta a Tesalonicenses y la primera carta a Corintios. Vamos a avanzar para tener en cuenta estos puntos que puedan ser útiles para el repaso de la lección. Primeramente, el apóstol Pablo está haciendo un llamado en esa porción a la lucha. Es decir, que todo cristiano que ha creído en Cristo Jesús está llamado a luchar. Es llamado a ser un soldado. Y el apóstol Pablo está trayendo aquí esa figura, esa imagen de las guerras de su tiempo, los soldados de su tiempo, los avances y las herramientas de lucha de su tiempo. Efesios 6:10 está diciendo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero, ¿qué es la preparación? Porque nos llama para luchar, pero el que va a luchar necesita prepararse para la lucha. Entonces, en este sentido, la vida cristiana no es pasiva. No crees en el Señor y pasas tu vida asistiendo a un templo, cantando himnos y haciendo las lecturas bíblicas que ahí se presenten, sino que hay una actividad, hay una acción nuestra, por un lado de preparación y al mismo tiempo de lucha, de luchar. Es decir, el cristiano debe estar alerta y constantemente debe estarse preparando. La mejor manera de hacerlo es entendiendo de que dependemos mucho de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la presencia de su Espíritu en nosotros, la presencia misma del Señor en nosotros, porque esa es una promesa que la podemos ver igualmente y la hemos visto ya en el estudio de Efesios. Ahora, el cristiano entonces que es llamado a luchar y antes de luchar es llamado a prepararse para la lucha, debe entender que el éxito de la guerra a la cual estamos siendo llamados no depende del ejército o de las armas del ejército, hablando desde un contexto humano, sino que en este asunto depende de que el soldado, es decir, tú y yo que hemos creído, estemos plenamente dependientes del Señor y de su fuerza. Dependamos de Él y de su fuerza. No es un entrenamiento personal y físico como acostumbramos ver en los soldados de nuestros ejércitos aquí en México o en cualquier país. Es decir, que el apóstol Pablo nos advierte de un gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, en la cual no podemos estar pasivos ni indiferentes. Debemos entender que es una lucha real que debemos afrontar. Si nosotros queremos ir rápidamente a
un texto que tenemos en pantalla ahí, o por lo menos la cita, de Romanos capítulo 13, verso 11 y 12. Dice el texto, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. El llamado del apóstol Pablo a los romanos. Ahora, en Tesalonicenses nosotros podemos encontrar un llamado similar. En primera carta a los de las Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6 al 8, y nos dice el texto. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con toda esperanza de salvación como casco. Igualmente son textos que el apóstol usa para hacer referencia a esa figura de guerra que él conocía de su tiempo y la forma de la armadura de los soldados romanos, particularmente el casco, el escudo, la espada, el pectoral, protectores en las pantorrillas, las sandalias especiales para la guerra, etcétera, etcétera. El cristiano tiene que vestirse de armaduras, es decir, debe tener prácticas devocionales y tiene que tener una actitud de guerra y de avance contra el enemigo. En esa guerra, en donde nos advierte el apóstol Pablo que es un conflicto entre el bien y el mal, del cual Cristo es vencedor, nosotros entendemos que si la guerra no se gana con ejércitos, humanamente hablando, sino con la presencia misma del Señor, entendamos de que Cristo ya venció y que vencemos en Cristo todos los que en Él creemos. En Cristo tenemos la plenitud cuando creemos y aceptamos su voluntad y nos dejamos gobernar por el Señor a través de su Espíritu Santo. Estamos preparando, nos estamos ejercitando debidamente para afrontar la guerra, porque no podemos ir a guerrear contra el mal solos. El Señor debe ir con nosotros, su Espíritu debe empoderarnos. Él es el que lucha por nosotros. Su Espíritu con nosotros hace la diferencia, como el pueblo de Israel cuando marchaba por el desierto o tuvieron que cruzar el mar o tuvieron que cruzar luego el Jordán cuando llegaron a la tierra prometida. El que iba delante de ellos era el Señor representado allí en el arca del pacto. Ahora, de pie. Este llamado de estar de pie de Efesios capítulo 6, 10 al 20, nos hace pensar de que el soldado debe marchar contra el enemigo. Dijimos hace un momento que no es una vida cristiana pasiva, es activa, porque nos entrenamos a través de la devoción, la lectura de la Biblia, el tener buenas prácticas cristianas y los diferentes elementos que usa Pablo, la fe, la oración, es decir, el escudo, el yelmo, la coraza, las sandalias, etcétera, son buenas prácticas cristianas que te permite estar debidamente ejercitado cuando has de avanzar contra el enemigo. Avanzamos cuando anunciamos, avanzamos cuando damos la luz, avanzamos cuando enseñamos la palabra del Señor. El soldado, por otro lado, debe atacar y debe defender su posición. No debemos permitir que nos influencie el medio del cual nos rodea con sus malas prácticas, con su secularidad, con su maldad. Debemos brillar como luz, dice el apóstol Pablo, en lo que hemos estudiado. El soldado debe entonces hacer también retroceder al enemigo. Y esta expresión de retroceder al enemigo nos hace recordar las palabras de Jesús en los evangelios, cuando dice resistid al diablo y este de vosotros huirá. Como Jesús, lo dice el apóstol, perdón, pero Jesús lo practicó en las tentaciones en el desierto. Cuando resistió al diablo, al enemigo, en la última tentación, el diablo lo dejó solo, se fue, se apartó. Nosotros debemos entonces hacer lo mismo, como dice el apóstol, resistamos al enemigo y él de nosotros huirá. Estar firmes
es permanecer. Con buenas prácticas cristianas, estar firmes o estar de pie, es avanzar, concreto, fieles a lo que hemos creído, leales a nuestro Señor, confiados de que Él nos acompaña y va con nosotros y sin temor o a pesar del temor avanzar porque sabemos que el Señor está acompañándonos día a día. Por último, quiero comentarles entonces que el contexto general de este estudio es la unidad en el Espíritu. Unidad de manera vertical, con el Señor en búsqueda o en aceptación de esa fuerza de su poder prometida en su palabra. Unidos de manera horizontal en el Espíritu es entre nosotros como hermanos, como un solo cuerpo, una sola iglesia que nos apoyamos mutuamente para mantenernos listos, entusiasmados y animados para vencer las tinieblas, para apoyarnos en el combate, porque no estamos solos. El Señor creó una iglesia para que nos apoyemos mutuamente y nos fortalezcamos para con Él. Así que la unidad en el Espíritu la podemos ver de manera vertical y horizontal. Ambas. No es una u otra, es ambas. Pero siempre comenzamos de manera vertical buscando al Señor que Él transforma nuestro ser, nuestro carácter, para poder nosotros actuar de manera positiva, de manera bendecida con nuestros semejantes en la iglesia y juntos avanzar en la proclamación del Evangelio, en el anunciamiento de su Evangelio, dando la luz del Evangelio, y a donde vayamos hemos de brillar, y el brillo de nuestra luz, la luz del Señor en nosotros, iluminará a otros que conocerán la verdad, conocerán el camino. A esta hora, mis hermanos, al terminar el repaso de la lección, es nuestro deseo que ustedes, como miembros del grupo pequeño, estén siempre orando por otras personas, llevando el Evangelio a otras personas, llevando la luz del Señor a otras personas, sin olvidar que el Señor les está acompañando. Que esta nueva semana que inicia, ustedes encuentren muchas oportunidades para orar, para conversar, para compartir, para abrir la Biblia, para anunciar el Evangelio con toda persona, que a final de cuentas es lo que nos mantiene vivos entre nuestra relación vertical con Él y nuestra relación horizontal con mis hermanos en la fe y con aquellos a quienes hemos de alumbrarles. Dios les bendiga y el Señor les permita el gozo de compartir la fe esta semana.